La historia de Naamán, que yo creo que todos conocemos y hemos leído solamente una porción para hacernos una idea de lo que allí aconteció. ¿Saben? Esta historia de nuevo aparece relatada de modo resumido, pero una vez más aparece el nombre de Naamán y esta historia, y esta vez aparece ni más ni menos que en el Nuevo Testamento, muchísimos años después de que esta historia ocurriera, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio público, después de ser bautizado en la agua del Jordán, después de pasar por esos días de tentación allí en el desierto, volvió de nuevo a Galilea y decidió entrar a su pueblo, a su ciudad, a Nazaret. Y la gente de Nazaret, sus paisanos, ya habían escuchado acerca de Jesús. El nombre de Jesús ya era conocido, así es que de alguna manera lo esperaban expectantes allí en Nazaret. Sus paisanos deseaban que él regresara porque querían conocerlo en persona. Querían escucharlo en persona, todas esas cosas que oían de terceras personas, ellos querían escucharlo de boca de Jesús. De alguna manera, aunque nos parezca lo contrario, pero de alguna manera, los paisanos de Jesús, los ciudadanos de Nazaret, se sentían orgullosos de que de su pueblo hubiese una figura, una persona con tal relevancia, con tal fama, con tal nombre. Nazaret era un pueblo ahí perdido en el mapa del que nadie se acordaba, y que alguien de su pueblo hubiese alcanzado esa fama. Así que ellos querían tener ese encuentro con Jesús, conocerlo personalmente. Cuando Jesús entra a Nazaret, como solía hacer cada vez que entraba en una ciudad, lo primero era ir a la sinagoga, o al menos trataba de ir a la sinagoga, y si le daban, como en esta ocasión le dieron la palabra, se levantó a leer el libro del profeta Isaías, esa porción en la que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y tuvo la ocasión de abrir la Escritura, de comentar la palabra de Dios con todos aquellos que lo esperaban expectantes y lo escucharon de sus labios. De tal manera, hermano, que dice Lucas capítulo 4, versículo 22, que todas esas personas que lo escucharon hablar daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando lo escucharon hablar, por fin, a sus paisanos dijeron: es estupendo, qué estupendo que de nuestro pueblo haya alguien que hable con tanta gracia, con tanta soltura, con tanto denuedo, ¿verdad? Daban buen testimonio de él. Pero fíjense, acontece algo ahí que cambia todo. Jesús se dirige a esa multitud que lo estaban de alguna manera alabando, que estaban hablando bien de él, que estaban diciendo: oye, qué palabras de bendición, de gracia salen de su boca. Y se dirige a ellos y le dice: mirad, muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Dice: pero solo a Naamán el sirio limpió y salvó Dios. Lucas capítulo 4, versículo 27. Y le refirió la historia de Naamán. ¿Saben el resultado de esto? Cuando esas personas que lo alababan, que le daban golpe en la espalda, que le decían: que amigo eres, mío, este es de mi pueblo, qué palabra de gracia sale de su boca, qué tío más importante y más famoso tenemos en Nazaret, es Jesús de nuestro pueblo. Pero cuando oyen la historia de Naamán, cuando le dice: quiero que sepáis una cosa, en los tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel. Ninguno de ellos fue sanado, sino uno, Naamán, y no era de Israel, era sirio, era de fuera, no pertenecía al pueblo de Dios. Se escandalizaron de tal manera, que dice la palabra, que lo expulsaron de su pueblo, lo echaron de su propio pueblo, lo echaron de Nazaret. Es más, intentaron matarlo, lo subieron a una montaña e intentaron despeñarlo por la montaña, acabar con su vida. ¿Qué historia, hermanos? ¿Qué pasa aquí? Yo, cuando leo esto, digo: ¿cómo al oír? ¿Cómo pudo cambiar tanto la actitud de estas personas? En unos solos minutos, de hablar bien de él, de decir: este hombre habla cosas de bendición, a de pronto una actitud huraña contra él, totalmente opuesta, intentando matarlo.
¿Qué pasó en esas personas que lo alababan, hermano, y se llenaron de pronto de ira? ¿Qué sucedió? ¿Por qué cambiaron tan drásticamente su actitud hacia Jesús, hacia su paisano, cuando escucharon ese nombre, Naamán? ¿Qué pasó ahí que se activó? ¿Por qué se enojaron al oír esa historia de Naamán? ¿Qué fue lo que se activó ahí en sus corazones cuando escucharon esto, hermano? ¿Y por qué? ¿Por qué mencionó Jesús a Naamán? Sabiendo que cuando contara esa historia, todos esos que lo alababan, que lo felicitaban, iban a intentar matarlo. Que le hubiera contado otra historia cualquiera, pero no esa de Naamán, hermano. ¿Qué pasó ahí? Sencillamente que Jesús quería que todos esos que lo seguían, todas esas multitudes que lo acompañaban, quería que supieran que no se trata ni de ser de Israel, ni de hablar bien de Jesús, ni de estar junto a Jesús, ni de decir qué palabras de gracia y de bendición salen de su boca. Quería que supieran que si Naamán fue sanado, fue porque se acercó con fe a Jesucristo, a Dios en este caso, ¿no? Se acercó con fe a Dios. O sea, no basta con acercarnos a Jesucristo, no basta con hablar bien de Él, de Jesucristo, si no nos acercamos creyendo con fe, creyendo de corazón que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y obedeciendo sus palabras, no hay sanidad ninguna, no hay salvación ninguna, no hay cambio ninguno. Eso es lo que quería Él transmitirles. Esa es la enseñanza que Jesús quería que ellos supieran, porque como siempre iban detrás de Él, abarrotando el lugar, pegado a Él, pero no tenían ninguna intención de creer en sus palabras y de aceptarlo como su Salvador. Estaban allí para participar de un espectáculo, como siempre, hermano, como en tantas otras ocasiones encontramos en la Biblia. Esa gente de Nazaret acudió para saciar su curiosidad. Esto no es nuevo. Esto no ocurre solamente en esos tiempos de Naamán. A lo largo de la historia y hasta nuestros días sigue habiendo siempre personas, siempre hasta que venga nuestro Señor, siempre habrá personas que se acerquen, bueno, por puro espectáculo o para saciar su necesidad, para saciar su curiosidad, para participar del espectáculo que se genera alrededor de Jesús. Ya sabéis que por donde Él iba siempre rodeado de multitudes, pero de esas multitudes que pocas personas tenían verdaderamente intención de que su corazón cambiara, de que su vida cambiara, de que Jesús hiciera un milagro de sanidad en su vida. La mayoría, vuelvo a repetir, acudían solo por ver el espectáculo, porque sabían que en cualquier momento podían producirse milagros o un ciego sanar, o un cojo salir corriendo de pronto con la mochila puesta, o incluso un muerto resucitar. Y querían ver ese espectáculo. Eso es lo que sucedía, hermano. Y Jesús quería dejar bien claro a sus paisanos, y la palabra de Dios quiere dejar bien claro a cada uno de nosotros, que nadie se salva por el mero hecho de acercarse a Jesucristo. Nadie. Nadie se salva por el mero hecho de hablar bien de Jesucristo. Nadie se salva por maravillarse de las palabras de bendición que hay en este libro. El que se salva es por creer y por obedecer la palabra de Dios. No hay otra manera de salvarse. Y Jesús estaba interesado en eso, porque veía esa multitud y dice, está bien, me están halagando, pero se van a perder todos. Están perdidos todos. Y le refirió la historia de Naamán. Naamán era un hombre destacado, como hemos leído en Reyes, era general del ejército del rey de Siria, una nación que por aquel entonces era una potencia mundial. Que era el general, era la mano derecha del rey de Siria, hermano. Dice que era un hombre valeroso en extremo, es decir, extremadamente valeroso. Era un hombre que era apreciado por el pueblo y apreciado por el propio rey. Estimado mucho por todo, es decir, oye, la carta de presentación que tiene este hombre era tremendo. Multitud de batallas tenía, de victoria llevaba sobre su espalda. Dice que en multitud de ocasiones le había dado la victoria a la nación de Siria. Incluso Jehová Dios dice que lo
lo respaldaba, dice ahí, en la batalla, sin ser parte del pueblo de Dios. Claro que carta de presentación acerca de este hombre, pero termina el versículo 1 que hemos leído, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, donde dice toda esta serie de alabanza acerca de ese hombre, virtudes acerca de ese hombre, y termina diciendo, pero era leproso. Era leproso, hermano. Una trayectoria tan impresionante, un currículum militar impecable, hermano. Un hombre estimado, vuelvo a repetir, querido, apreciado, no solo por todo el pueblo, el mismo rey lo tenía en gran estima, lo tenía en aprecio, pero tenía un enorme problema, que había contraído la lepra. Así es que Naamán era un hombre excelente. Naamán era un excelente leproso. Eso era ese hombre. Y cuando leemos esta historia de Naamán, hermano, algunas veces al encontrarnos con ese detalle, pero leproso, algunas veces así a primera vista nos puede parecer que es algo pequeño, pero ese pequeño detalle en apariencia tenía enormes consecuencias. Él era leproso, la lepra. Bueno, ¿qué os tengo que contar a vosotros que no sepáis ya acerca de la palabra? La lepra era una enfermedad horrorosa, hermano. Era una muerte lenta y horrorosa. No tenía cura en aquel entonces. La lepra obligaba a las personas a vivir apartadas de la sociedad. Aquellos que contraían lepra sabían que su destino ya era trágico, horroroso, apartado de la sociedad de por vida. Las consecuencias eran terribles. Así es que la lepra de Naamán, aunque en ese momento imagino que estaría en sus comienzos, pero finalmente tendría que abandonar el ejército, finalmente tendría que abandonar a su familia, tendría incluso que abandonar su ciudad y salir fuera. No había una enfermedad más cruel, más dolorosa, más horrorosa que la lepra en aquella época. En el pueblo de Israel, que lo llevaban todo mucho más allá, mucho más al extremo, los leprosos tenían que ir, hermano, tocando unas campanillas y gritando en voz alta: ¡soy inmundo! ¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo! Para que todos los que pasaban alrededor, las personas que pudieran estar por allí cerca, supieran que esa persona era un horroroso leproso, para alejarse lo más posible de esa persona. Era tremendo, hermano, era una enfermedad tremenda. Así es que a Naamán le pasaba lo mismo que le pasa a muchas personas. En realidad a Naamán le pasaba lo mismo que nos pasa lo mismo que a cada uno de los que estamos aquí escuchando en esta tarde. Era valioso en muchos aspectos de la vida, pero había algo que lo descalificaba. Y así todo delante del Señor, si somos sinceros, ¿verdad? Puede hablar con las personas, oye, un excelente hermano, esto, lo otro, y ya se tiene uno que morder los labios porque si no sale el pero, y ese pero descalifica todo lo demás. Lo del leproso ya anulaba todas las virtudes que tenía Naamán. Sí, era un hombre excelente, pero la lepra lo anulaba ya todo, hermano. Y nosotros igualmente nunca han oído hablar de alguien: oye, fulanico, qué persona más buena, qué persona más trabajadora, qué persona más esto, pero qué iracundo es, ¿no? Cuando se enfada de alguien, eso ya lo anula todo. O cuando habla de otra persona, oye, qué persona más noble, más fiel, más esto, y dice, pero qué perezosa es, qué perro, qué malo, no, hermano. Dice que vale las otras virtudes. Ya eso lo anula todo. Se va a cargar todo, ¿verdad? Pues eso pasaba con Naamán y eso pasa, hermanos, con cada uno de nosotros. Ese pero nos anula todas las demás virtudes. Claro, se puede corregir la pereza, se puede corregir el que una persona sea iracunda, pero la lepra no se podía corregir. Eso era enfermedad de muerte. Así que yo imagino que esa enfermedad debería estar produciendo mucho dolor y mucha tristeza en la casa de Naamán.
estaban compartiendo el dolor. Eso provocaría inevitablemente una tensión dentro de la casa, ¿no? El saber, el convivir con eso, el saber que eso cada día iría más hasta que finalmente tendría que abandonar el hogar y finalmente alguna vez llegaría la muerte, una muerte horrorosa, hermano. Un hombre poderoso como él, cuántas soluciones había tratado de buscar por todas partes sin encontrar ninguna. Pero había una joven israelita sirviendo en la casa de Naamán. Esa parte de la historia no la hemos leído, está entre el versículo 1 y el 9, en ese hueco que no hemos leído. Había una joven sirviendo en la casa de Naamán que al oír la tristeza, el dolor que estaban atravesando, al ver la tensión que se estaba generando en ese hogar, se atrevió a levantar la voz y a decir a su señora: en Israel hay un profeta que puede sanar la lepra de Naamán. La mujer de Naamán se lo dijo inmediatamente a Naamán. Dice la sirvienta que en su país, en Israel, hay un profeta que sí puede salvar la lepra. Naamán se va corriendo al rey, como era su mano derecha, se lo cuenta y el rey dice: carta de presentación, y a Israel corriendo a buscar al profeta. Prepara su carro, prepara caballos, prepara una cantidad ingente de oro, de plata para pagar al profeta si en caso de que fuese sanado. Y allá que se planta con todo su séquito. Era una persona excelente, era un general, era alguien grande, rodeado de todo su séquito, y se planta, hermano, delante de la casa del profeta Eliseo. Dice la palabra que para su carro se detiene todo su séquito, y él esperando a que saliera el profeta para hacer de parte de Dios ese gran milagro. Pero en lugar de aparecer el profeta, en lugar de salir el profeta Eliseo, resulta que llega un mensajero mandado por Eliseo, un mensajero, y se dirige a esa persona excelente, a ese gran cargo, y sin ningún honor, sin ninguna pompa, le dice: mira, vete y te bañas 7 veces en el Jordán y serás limpio, y serás sanado. En el versículo 10 le dice esto, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, lo hemos leído. Y cuando Naamán recibe esas palabras, cuando Naamán escucha eso, ve que alaban el Jordán 7 veces, dice, hermanos, que se enoja, se enfada y se marcha. Es decir, cuando por fin llega alguien y le señala el camino de la fe, el camino de la salvación, un camino al alcance de todo, hermano, no le estaba pidiendo nada del otro mundo, un camino sencillo, y encima un camino que terminaba en sanidad. Decía: y serás, haz este camino, haz esto, y serás sano, serás salvo. Un camino que conduce finalmente a la salvación. Cuando alguien le señala el camino de la fe, se enoja, dice, se enfada y se marcha de allí. Es decir, la solución que le estaban dando no le parecía suficientemente buena para él y no le presta atención. Él no queda convencido de que ese método que querían utilizar que fuese a dar resultado, y por tanto, en lugar de alegrarse y decir: por fin alguien se apiada de mi desgraciada vida, por fin alguien me da una solución para mi lepra, por fin alguien se acuerda de mí, en lugar de eso, hermano, se va enojado. Dice: pero ¿qué es esto? ¿Qué ridiculez es esta? ¿Qué me están diciendo a mí, a un general, a una persona con estatus y con posición, por favor? ¿Qué es esto? Y se marcha enfadado. Es tremendo. Miren, hermanos, Naamán tenía 2 cosas que hacer para ser salvado, para ser sanado. La primera era escuchar al profeta. Y, hermanos, para eso había viajado hasta allí, para eso había hecho ese viaje con su carro, con su séquito, con su oro, para escuchar al profeta. Bien, pues el profeta ya había hablado, bien, a través de un mensajero, pero el profeta había hablado. El profeta le había dicho ya cuál era la solución. Ahora quedaba el segundo paso, hermano, y era obedecer las palabras que había escuchado, obedecer las palabras del profeta. Y aquí es donde conocemos un problema que había oculto en Naamán, hermano. No era solo la lepra.
La lepra era lo visible, ¿verdad? La lepra es lo que no podía ocultar, pero había algo en él mucho más destructivo todavía que la lepra: el orgullo y la soberbia que este hombre tenía. Cuando le dicen, mira, la solución a tu problema es que vaya al Jordán, que lo tiene a 15 kilómetros de aquí, y te bañes 7 veces en él, quedarás limpio como la piel de un niño, quedarás sano. Se enoja y se va y dice, ¿qué es esto? ¿Qué ofensa es esta hacia mi persona? He aquí, dice en el versículo 11, he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta delante de mí, se pondrá en pie delante de mí, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará sus manos hacia Dios, tocará el lugar de mi lepra y yo quedaré sanado, dice. Bueno, ¿se dan cuenta? Naamán quería imponer sus reglas. O sea, él llega con sus razones ya preconcebidas y decía, de esta manera lo tiene que hacer Dios. Los milagros, o sea, no acepto la forma que me están diciendo. No, como si tú le dices a Dios, no acepto que haga el milagro de esa manera. Claro que estoy orando por trabajo, pero no acepto la forma que tú me estás diciendo. Y aquí yo tengo pensado de otra manera. Como lo tienes que hacer es de esta manera. Ese era el razonamiento de Naamán en esos momentos. Decía yo para mí, saldrá el profeta ante mí, oye, que yo soy una persona con honores. Imponer sus reglas, hermano. Una idea preconcebida de cómo Dios debería de actuar. En definitiva, Naamán tenía un concepto equivocado de la fe, hermano, porque fe no es hacer lo que yo pienso que es bueno. Fe es hacer y obedecer lo que Dios dice que es bueno. Eso es fe. Y este hombre no lo quería hacer a su manera. No se niega a creer, eso sí. Naamán no se niega a creer. Él cree. Pero claro, cree a su manera. Tiene que ser de esta manera. Incluso está dispuesto a obedecer. Pero dispuesto a obedecer a su manera. Eso no vale, hermano. Según él, las cosas deberían de hacerse de otra forma. De otra manera. ¿Verdad? Claro, Naamán habría imaginado una escena impactante, totalmente diferente. Él era una persona con renombre, entonces él esperaba algo con más pompa, con mucho más honor, hermano, con más liturgia. Saldrá un hombre ahí, el profeta, saldrá un hombre poderoso y se plantará delante de mí, que también soy un hombre poderoso, y levantará sus manos poderosas a Dios e invocará una oración poderosa a Dios. Esa era la manera en que él había decidido que tenía que ocurrir el milagro, hermano. Hay personas así, no nos extrañemos de esto, que eso es lo más corriente que yo encuentro en la vida. Hay personas que todavía van por ahí de iglesia en iglesia y de evento en evento, se enteran que hay un evento y escuchan que hay un hombre y ahí lo dicen, han dicho que hay un hombre poderoso que levanta las manos poderosas, que hace milagros poderosos, y allí que van ellos. ¿Sabes de quién puede? ¿Verdad? El pastor hace algunas veces un llamado de oración y todo esto, no sale nadie. Y de aquí dice, oro por todo el Señor, que hay guapa. Pero oyen que en el campo de fútbol, de no sé dónde, va un hombre poderoso, con manos poderosas, con nombre poderoso, con oración poderosa, que de espaldas poderoso y de lanzas poderoso y de frente. Y allá van corriendo, ¿sabes? Y ya me salen todos corriendo, y nos cogen en el estadio. Decía yo para mí, un hombre poderoso saldrá y se pondrá delante. Es lo mismo por los siglos de los siglos. Amén. Si no hay nada nuevo debajo del sol, hermano. Si sigue siendo igual. Bueno, esto era lo que él tenía en mente. Sucederán las cosas, deberían de suceder así. Y como lo que me ofertan, como lo que me ofrecen, no se ajusta a lo que yo tenía pensado, pues que se enoja y que se va de allí. Como no escuchó las palabras que él quería escuchar, como no se le dio el remedio que él consideraba que era el remedio que él necesitaba, se enoja y se marcha. No aceptaba un método de curación tan sencillo, tan ilógico, tan diferente a sus ideas preconcebidas.
de cómo tenían que suceder las cosas. Y una vez más, nada nuevo debajo del sol. Menos más que iba acompañado de su séquito. Menos más que el Señor a veces nos rodea de personas fieles, sensibles a su voz. Y llegaron sus siervos y le dijeron: Padre mío. Se dirigieron a Naamán cuando se alejaba y le dijeron: Padre mío, si te hubiera mandado el profeta alguna gran cosa, tú lo habrías hecho. Si te hubiera pedido degollar a 600,000 carneros y ofrecerlos en holocausto a Jehová tu Dios, tú lo hubieras hecho, una gran cosa. Si te hubiera pedido cantidad ingente de oro, lo hubieras buscado y tú lo hubieras dado. Y te dice algo fácil de hacer, te dice algo sencillo, te dice algo gratuito y lo estás rechazando. Aleluya. Su salvación es gratis y cómo nos complicamos la vida a veces, hermano. Cuando escuchó estas palabras de parte de sus sirvientes, recapacitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios que a veces nos rodea de personas, vuelvo a repetir, sensibles, que nos dan un consejo y que nos dicen: no sigas adelante, no te sigas alejando, no te vayas, escucha la palabra del pastor, la palabra del hermano, la palabra de Dios, escúchala, te está dando un consejo, y por raro, por extraño que te parezca, es un consejo de parte de Dios, obedécelo por muy extraño que parezca. Y Naamán se vuelve, hermano, se vuelve, hace caso a sus sirvientes, y al final, hermano, ese excelente hombre leproso recapacita y hace lo que el profeta le había prescrito: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Las instrucciones que le habían dado estaban evidentemente dadas para probar su fe, hermano. Eso de reproducir un acto 6 veces sin ver ninguna mejoría, sin ver absolutamente nada, y hacerlo una 7ª vez, es un gran paso de fe, ¿no? Muchas veces a la tercera decimos: aquí no sé. Son pasos de fe, como el del profeta Elías, cuando mandó igualmente a sus siervos 7 veces: sube a la azotea y otea el horizonte a ver si viene alguna nube con agua, que estoy orando por agua. Y subió una vez: aquí no hay nube. Y una segunda vez: aquí no hay nube. Le dijo que suba una tercera vez: no hay nube ninguna, no se ve nada. El cielo está azul claro, no hay ni una mota, no se ve nada, ningún indicio. Sube una 4ª vez, sube una 5ª vez. Cualquier otro hubiera desistido diciendo: esto no sirve para nada. Sube otra vez, y a la 7ª vez dice: sí, a lo lejos se ve una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. Y dijo Elías: venga, corre todo el mundo, que viene el diluvio. Aquí igual, 7 veces en el Jordán, hermano. Y va Naamán, ese hombre que quería que las cosas sucedieran a su manera, pero que recapacita cuando por fin alguien no le dice: pero si te está hablando el profeta palabra de Dios, si lo que te está pidiendo es sumamente sencillo, que hagas tu corazón, que hagas ese camino de fe que te han marcado, que es gratuito, y se baña una vez y otra vez, y ese hombre orgulloso miraba y no había cambio ninguno, y iban 3 veces y no había cambio, y 6 veces, hermano, bañarse en el Jordán, y que te mire y sigue estando ahí esas llagas vivas que te consumen, y aún así decir: voy una 7ª vez porque el profeta me dijo de parte de Dios que eran 7 veces. Y cuando obedeció, por eso digo que eso sí que es un paso de fe. Muchas veces desistimos a mitad de camino. Y en nuestras oraciones nos pasa igual muchas veces. Estamos orando por algo y llevamos 3 semanas y estamos orando por trabajo y no le dan trabajo y desistimos. ¿Verdad? La viuda aquella estuvo llegando a la casa del juez injusto todas las noches, aporreando la puerta, ¿no? A justicia por mí, a justicia, hasta que la persistencia, la perseverancia del camino de la fe. Si Dios ha dicho algo, Él lo va a llevar a cabo, Él lo va a cumplir. No podemos desistir a la 3ª, a la 4ª, a la 5ª vez, porque Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Y era la 7ª vez que se bañara en el Jordán, gloria a Dios. Perseveró hasta la 7ª vez. Yo daría lo que fuera por estar ahí viendo esa escena.
Porque cuando Naamán se despojó de su ropa para sumergirse en las aguas del río Jordán, no solamente se estaba despojando de su ropa, allí estaba dejando en la orilla su orgullo y su soberbia, que era lo que le impedía, ¿verdad?, aceptar la palabra del profeta, la palabra de Dios para su vida. Lávate en el Jordán. Y él decía, pero qué ridiculez me estáis diciendo. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que eso? El río Jordán en realidad era un desastre. Era un río muy oscuro, con mucho barro. En cuanto a limpieza, ahora los ríos de Damasco, el Farfar, eso eran ríos con agua cristalina, ríos que descendían desde la misma montaña. Así es que él en su idea decía, ¿qué pasa? ¿Que el agua tiene algo especial? ¿Acaso los ríos de Damasco, si me baño en ellos, no me van a limpiar? Y este río pestilento, el Jordán, sí. Hacía su razonamiento, sin entender que no se trata del agua, que se trata de obedecer al Dios que te ha dicho que te sumerja en ese agua. Todos esos conceptos tuvo Dios que derribarlos para que el milagro se pudiese llevar a cabo, hermano. Y vuelvo a repetir, cuando él se despojó de ese orgullo, de esa soberbia, el milagro se produjo. Y no he hecho otra cosa que contarle la historia de Naamán. ¿Y en qué le afecta esto a usted, querido hermano, querida hermana? ¿En qué me afecta a mí? Porque todos nosotros somos ese hombre. Todos nosotros somos Naamán, hermano. Nos parecemos a él mucho más de lo que imaginamos. Todos tenemos muchas virtudes, hermano. Todos tenemos muchas cualidades buenas. Pero siempre hay un detalle que nos descalifica. Somos pecadores. Y eso nos descalifica para todo lo demás. El pecado, ya saben que en la Biblia el pecado es símbolo de lepra, y la lepra símbolo de pecado, van asociados directamente. Tus virtudes, hermano, tus buenas cosas quedan anulados porque eres un leproso. Discúlpame que suene así de fuerte, eres un leproso, soy un leproso. Somos pecadores, hermano, y el pecado es como la lepra, exactamente igual. Empieza con unas manchitas y se va extendiendo por todo el cuerpo y termina acabando con tu vida. Porque la paga del pecado es muerte. Dice la palabra. Termina, acaba con tu vida, lo quieras o no lo quieras, tu vida espiritual muere, el pecado acaba con nosotros. La lepra es el pecado nuestro. Y no tiene, igual que entonces, no tiene ninguna cura, hermano. No sirve, para el pecado no sirve, lamento decírtelo, no sirve para nada tu dinero, ni tu estatus, ni tu posición, ni que seas general, ni las batallas que hayas ganado, ni que el pueblo te estime mucho y te dé golpe en la espalda, ni que incluso tu rey te estime y hable bien de ti, ni que sea la mano derecha de este, ni la mano izquierda del otro. No sirve para nada, hermano, ante el pecado. Lo único que sirve es sumergirse en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Acudir a ese río de agua viva y zambullirte una vez y otra vez y todas las veces que hagan falta. Es lo único que te puede librar del pecado, hermano. Es lo único que me puede librar del pecado. Puede ser, y de hecho seguramente que lo sea, un hombre, una mujer valerosa en gran extremo, como lo era extremadamente valerosa para muchas cosas. Puede ser la persona más apreciada del mundo. Yo hablo con algunos y me dan su currículum y me dicen, esta persona puede ser, vuelvo a repetir lo que sea, hermano, pero lamento decírtelo, eres leproso, tienes pecado. Y si tú no obedeces la palabra de Dios, que es la que te dice a dónde tienes que acudir, cómo tienes que hacerlo, la que te da las instrucciones para que seas limpio o limpia, pues siento decirte, hermano, pero tu final es la muerte. No valen tu buena obra, lo siento, no vale. Todo lo que hayas hecho en esta vida buena no sirve para nada.
todo lo que haga bueno a partir de ahora en esta vida no sirve para nada. Nuestras obras, dice el profeta Jeremías, son como trapo de inmundicia delante de tus buenas obras. No dice nuestra obra, dice nuestras buenas obras. Lo mejor que podamos hacer nosotros en esta vida, como trapo de inmundicia delante de Él. No sirve nada, hermano. Nada, escúchenme. Lo único que sirve es despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestra soberbia. Y una vez más les digo, y acudir cada día a la sangre de Jesucristo y taparnos, cubrirnos con ella, para que el Padre Celestial no vea nuestra lepra. Escuchaba esta mañana una predicación en la radio, mientras viajábamos a Linares, y el pastor de Madrid que predicaba decía que Dios lo ve todo, dice, lo ve absolutamente todo. Dice, bueno, dice, estoy mintiendo, dice, hay una cosa que Dios no ve. Una cosa que Dios no ve. Dice, el pecado de una persona que se ha cubierto con la sangre de Cristo. Dice, Dios Padre no puede verlo. La sangre de Cristo, ¿verdad?, tapa ese pecado, cubre ese pecado. El Padre, cuando mira, en vez de ver tu iniquidad, tu suciedad, lo que ve es la sangre preciosa y limpia de su Hijo Jesucristo. Decía el pastor, y yo decía, amén. Lleva razón, hermano. Hay un río de agua viva al que debemos de acudir cada día, hermano, y sumergirnos cada día. Y el día que dejemos de hacerlo, de nuevo comienza a salir manchitas de lepra en cada uno de nosotros, que se van extendiendo con una rapidez vertiginosa. Así es que hagamos caso de la palabra de Dios. Y cada día, Señor, a tu presencia, delante de ti, Señor. Una vez más, límpiame, fíjate cómo vengo de nuevo, Señor. A su nombre sea toda la gloria. Que seas tú, Señor, limpiando nuestras vidas, Dios mío. Oh, Señor, no permita, Señor, que el enemigo ponga argumentos, Señor, extraños en nuestra cabeza. No permita que nos dejemos guiar por lo que nosotros creemos que es bueno, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, que es la única, Señor, que nos conduce, que nos marca el camino a la salvación. Gracias, Dios mío, por aquellos siervos, por aquellas personas que pones a nuestro alrededor y que a veces llegan con consejos, Señor, para alertarnos de que nos estamos alejando de la salvación, Dios mío. Oh, pido tu bendición hacia ellos. Bendice a los hermanos, a las hermanas que no están aquí en este momento y que no escucharon tu palabra, Señor. De alguna forma, pon, Señor, este mismo sentir en sus corazones. Oh, bendícelos, Señor, a estos hermanos igualmente. Dios mío, como un solo cuerpo, delante de ti nos podremos, Dios mío. Sea tu sangre, Señor, limpiando una vez más nuestra apestosa llaga, Señor, nuestra lepra, limpiando una vez más nuestro pecado. Gracias, Señor, a tu nombre damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén.